Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva actividad del ciclo con miras al Día del Patrimonio, organizado entre el Museo de Historia Natural Carlos Torres de la Llosa, el Cura de Rocha, Carumbé. Y hoy, antes de comenzar y darle pie a Fabricio, vamos a darle pie a Paula Sánchez, la directora del museo. Agradecerte de mi parte por habernos permitido hacer esto y por la confianza que depositaste. Y bueno, te escuchamos todos. Bien, bueno, muchas gracias, Martín. Queda entre amigos. Bueno, gracias, en realidad gracias a todos. Acá iniciando un poco en las actividades de cierre de este ciclo de charlas. Nada, solamente agradecerles a todos los organizadores, agradecer por invitar al museo, a través de, bueno, este vínculo incluso que Martín está haciendo allá en Rocha, con todas estas organizaciones que nos vienen muy bien. Así que, bueno, buenísimo que se logren estos vínculos, estas charlas que fomentan todo lo que tiene que ver con el conocimiento sobre nuestra fauna, sobre todo ahora en vistas a que se acerca el Día del Patrimonio, y bueno, entender que nuestra fauna es parte de nuestro patrimonio y a conservarla. Está buenísimo que se entienda así y que todos participemos, ¿no? De alguna forma. Así que, bueno, gracias a ustedes que nos brindan el conocimiento a través de estas charlas fantásticas. Gracias a todos los que se conectan, a los que participan, que hay algunos que siempre están ahí al firme en todas las charlitas. Así que, bueno, nada, agradecerles desde ese lugar. Contarles solamente que, bueno, el Museo de Historia Natural Torres de la Llosa tiene pensado abrir el sábado 2 de octubre, que es el Día del Patrimonio, así que a quienes anden por Montevideo, invitarlos a participar de, bueno, la visita a los sectores de exposición, de material. Si no conocen, saben que tenemos una exposición permanente de material taxidermizado, tenemos piezas que son de, bueno, de megafauna uruguaya, y una salita de geología. Vamos a tener intervención del grupo de teatro en el museo, también entre las 2 y las 4 de la tarde, y Estrellita Lorier también va a participar, o por lo menos nos pidió la participación del coro Zumbando, que va a participar también en la actividad, a las 4:30 de la tarde para el cierre. De 12 a 5 de la tarde el museo va a estar abierto y los esperamos para que vengan a participar. Y bueno, esperando incluso que estos vínculos y estas conexiones continúen durante el año, no solamente en esto que tiene que ver con la Semana del Patrimonio, sino que, bueno, los podamos hacer durante todo el año. Y bueno, nada, eso siempre, agradecerles y darle pie a Fabricio para que nos siga deleitando con su conocimiento. Yo lamentablemente, como tengo ahí a la gordita gritando, voy a desconectarme un ratito y después me conecto, pero como dijo Martín, en el YouTube del museo estamos con el nombre. Ahí está, mira. Wanda Kosir-Six. Perfecto, muchas gracias, Paula. Perfecto, así que bueno, eso es tú. Una vez a Nos estamos viendo. A participar, y bueno, espero estar por Rocha por allá en algún momento. Cómo no, bienvenida, buenísimo. Bueno, Estás invitada, Paula. Justamente, es un gusto que bueno, que Paula hubiera estado como directora del museo, especialmente recordando también a otro director del museo, Luis Torres de la Llosa, que tenía muchísimo que ver con la paloma. Él veraneó, pero también trabajó, porque llevaba su trabajo al veraneo acá a La Paloma, explorando, tomando registros, fotografías, que después compartía con todos sus estudiantes. Así que un recuerdo grande para Torres de la Llosa, hijo de Carlos Torres de la Llosa, ¿verdad? Pero bueno, Luis ya fallecido hace años, muchos años, pero siempre presente en muchas formas acá en La Paloma. Así que, bueno, recordar también que el Museo Torres de la Llosa, por las dudas, dado que a veces la cultura museística de los uruguayos no es tan fuerte como debería ser, es el museo que está situado en el IABA, en definitiva, ¿no? Allí, ahí va. Dado que hay varios museos, a veces no se conocen tanto. Exactamente. Ese es el Museo Torres de la Llosa. Adelante, Paula.
muchísimas gracias. Tranqui, no te sientas cuando tengas que salir sin compromiso. Y Perfecto. bueno, como decía, estamos llegando como decía Paula, estamos llegando al final de este ciclo de charlas, coordinado entre varias instituciones, coorganizado. Este martes tocaba una charla sobre pesca, que si todo sale bien podemos darla el martes que viene, pero no es del todo seguro. Y el fin de semana del Día del Patrimonio habrá una actividad que estamos viendo de organizar, porque hay mucha actividad, por suerte, fin de semana acá en La Paloma, sobre patrimonio. Justamente una actividad práctica que complementa lo que vamos a ver hoy. Así que, no sé, Ángel, si quieres comentar algo. Si no, voy adelante con la charla. Voy a compartir. Ustedes me dicen si se ve bien. Se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes y a todos los que van a ver la presentación, quizá la charla por YouTube, que sé que muchas personas después piden, y es una muy buena idea de que estas charlas queden registradas. Además de estas tres instituciones que se mencionó, el Museo de Torres de la Llosa, el CURE, al cual pertenezco como docente, como funcionario docente, y Carumbé, la ONG Carumbé, mi trabajo se realiza a través de otras tres instituciones, ya hace muchos años, en particular el Museo Nacional de Historia Natural, que afortunadamente ahora tiene una sede propia en la ex cárcel de Miguelete, en el espacio Miguelete, donde se está reciclando el edificio para el traslado. Existe existe una exposición muy modesta, pero interesante, y recordar que el 20% del museo está allí, el 80% todavía está en 25 de mayo, en un local que realmente no es el adecuado para el museo, pero por suerte se viene trabajando bien para el reciclaje del edificio y el traslado completo, y la futura habilitación de nuevos espacios para más exposiciones. También mi actividad se desarrolla a través de dos ONGs, Inbiota, que es sobre invertebrados justamente del Uruguay, y la Sociedad Malacológica del Uruguay, una de las sociedades de este estilo de canas en América, y ahí empieza justamente una palabra malacológica o malacología que refiere al estudio de los moluscos. Y vamos a ver, para recordar cuáles son los moluscos, justamente objetivo de esta charla. Y la computadora me permite, sí. Bueno, recordar también el apoyo que he tenido en estos últimos años aquí de una variedad de instituciones, no solo las que acabo de mencionar, sino de una variedad de instituciones que bueno, a través de sus participantes han colaborado mucho en todo lo que voy a comentar. Sin duda, las instituciones quedan cortas para mostrar toda la diversidad de personas que aportaron y aportan en este sentido. Así que bueno, por lo menos algunas son las que están allí, y muchísimas gracias nuevamente por toda la colaboración que permanentemente dan y la disposición para este tipo de actividades. Esto está enmarcado, en particular esta charla y todo lo que les voy a comentar, en una tesis de maestría sobre manejo costero integrado, un enfoque para justamente ver, habitar y manejar, gestionar la costa de una forma holística, integral. Es una maestría de la Universidad de la República y en particular mi tesis para esta maestría lleva ese título, Las especies también son patrimonio,
un análisis integral y aplicado de los valores y usos de los moluscos en un sector de la costa rochense. Fue orientada por dos antropólogas, Laura del Puerto y Jimena Lagos, con distintos perfiles dentro de la antropología, y por Omar de Feo, biólogo pesquero y marino, muy conocido últimamente en la prensa por su, bueno, en fin, por su participación en relación a la gestión de playas. Allí les dejo el link, pero va a quedar también por el chat para acceder a los documentos de esta tesis. Y bueno, para ir empezando, la malacofauna, fauna de moluscos de la costa platense y atlántica uruguaya, en donde nos encontramos, en particular costa atlántica, refiriéndonos a Rocha, está conformado por los siguientes grupos de moluscos. En punto de vista técnico, ahí lo que vemos son gasterópodos, pero, hablando en criollo, caracoles y babosas. Lo mismo bivalvos, otro gran grupo del grupo de los moluscos, donde van a ver una cantidad de elementos muy familiares: almejas, cucharas de río, mejillones, vieiras, ostras y berberechos, por mencionar algunos de los nombres comunes que se atribuyen a estos moluscos. También cefalópodos, en particular pulpos y calamares o calamaretes. Mucho menos conocidos son los quitones o poliplacóforos, ya más personas más especializadas o interesadas en elementos de la naturaleza conocen, y raramente algún rochense o mismo algún uruguayo ha encontrado escafópodos o colmillos de mar en la costa de Rocha, si bien a determinada profundidad son bastante más comunes, pero implica muestreos o acceso con determinados elementos a poder acceder a los fondos a algunas decenas de metros de profundidad. Los caracoles, ¿verdad? O caracolas también, cuando se refiere a ciertos caparazones grandes. También las lapas o sombreritos chinos, dos denominaciones para gasterópodos que tienen un caparazón justamente en forma de sombrerito chino adherido a las rocas. Tienen o son conchillas o conchas también, llamadas técnicamente caparazones. ¿Por qué decimos que tienen o son? Porque a veces esté vivo el animal o uno encuentre solo el caparazón, solo su exoesqueleto, los vamos a referir de la misma forma. Encontré un caracol, y bueno, muchas veces uno encuentra el caparazón del caracol, pero de forma genérica lo hablamos como sinónimos. Lo mismo pasa con las almejas, berberechos, mejillones, ostras o vieiras, ¿verdad? En donde ahí ya, cuando estamos hablando solo de sus valvas, muchas veces nos referimos a cucharas, cucharitas o conchitas, cuando no es que está el animal entero, ¿verdad? Y pasa lo mismo con lo anterior, pero técnicamente nos referimos a valvas, de ahí el nombre de bivalvos para el grupo que comentábamos anteriormente. En forma genérica, ¿verdad? Nos referimos, cuando uno va a la playa, junté caracoles. Y uno junta una variedad de cosas, además de caracoles, a veces junta bivalvos y uno dice, bueno, junté caracoles, hay conchilla en la playa, y es todo ese conjunto de elementos, básicamente de gasterópodos y bivalvos, de exoesqueletos de gasterópodos y bivalvos que uno encuentra en la playa. Los moluscos tienen dos estructuras únicas que los definen a pesar de esa disparidad tan impresionante que vimos. ¿Cómo una almeja y un pulpo van a ser del mismo grupo? Y bueno, imagínense un murciélago y una ballena. O, ¿verdad? Como vertebrados, un murciélago y una víbora, ¿no? Bueno, para hacer analogías. El manto es un tejido único entre los animales, que es el que poseen los moluscos, y es el que secreta ese exoesqueleto tan particular, que en muchos casos es interno también, y ahí está marcado en rojo ese tejido tan típico de los moluscos. También, que se ha perdido en algunos grupos, los moluscos son los únicos animales que tienen rádula, que es una serie de dientes dispuestos en hileras. Ahí se ve la boca, ¿verdad? Con la rádula protruida, ¿verdad? Para capturar alimento. Acá vemos algunas imágenes con distintos microscopios donde se ve esas hileras de dientes tan particulares que, obviamente, como pasa con los vertebrados,
el tipo de diente va a estar muy relacionado con la dieta, ¿verdad? Antes que nada, me interesa mucho destacar el valor intrínseco de todas las especies que vamos a mencionar, ¿verdad? Que es un valor de la biodiversidad. La propia existencia de todas estas especies de moluscos o de la biodiversidad en general, que existieron o existen, producto de millones de años de evolución, es algo que tiene un valor inconmensurable, ¿verdad? Si no encontráramos nada de utilidad para los ecosistemas o para nosotros, en general, nosotros somos parte de los ecosistemas, pero siempre insistimos con esa visión antropocéntrica muchas veces, la sola existencia tiene su valor intrínseco en el caso de de lo que es la biodiversidad. Los moluscos tienen un vínculo con nosotros, tenemos un vínculo con los moluscos mucho más de millones de años de lo que uno se imagina. A nivel cultural, los moluscos tienen y han tenido un rol fundamental, no solamente para nuestra especie, sino para otros homínidos. De hecho, la fácil accesibilidad de lípidos, proteínas y otros nutrientes de origen animal que proveen los moluscos los destaca como una de las primeras fuentes al respecto. Y de hecho, hay un artículo que plantea que algunos elementos justamente de este estilo, de lípidos en particular, decisivos para el desarrollo orgánico, el desarrollo cerebral, no se encuentran, ¿verdad?, en fauna terrestre y sí en fauna acuática. Y imagínense que era más fácil acceder a ostras, a mejillones que estaban, que haber hecho un anzuelo o una lanza para cazar, para pescar, ¿verdad? Entonces, a ese punto podría haber tenido que ver el consumo de moluscos y los moluscos importancia en la evolución de los homínidos. Bueno, ni que hablar que estos caparazones con colores, formas, tamaños impresionantes, realmente sumamente variados y con texturas o estructuras muy llamativas, nos ha llamado la atención justamente desde antes de ser Homo sapiens, ¿verdad? En particular el tamaño hace que, si bien ahí hay dos ejemplos extremos no transportables, en general los moluscos tienen un tamaño muy transportable, lo cual a la dureza, la resistencia, el color, la forma, le genera una serie de atractivos impresionantes. Bueno, de hecho, estas marcas simétricas realizadas, que se encontraron en almejas de río, serían, según algunos autores, la forma de arte material más antigua. Homo erectus, hace 540.000 años, además de utilizar estas almejas de río como alimento o como herramientas, marcó unos diseños que vaya a saber en qué sentido, pero que es hecho a propósito, justamente, y bueno, con algún sentido artístico, según muchos autores. Desde ese momento, raspadores, cuchillos, cucharas, punzones y hasta anzuelos hechos con valvas o columelas, es decir, el eje de los caracoles, aparecen en el registro arqueológico mundial. Obviamente Uruguay no está exento de esos registros. El consumo de moluscos queda patente en el registro arqueológico de una forma muy, muy patente, si bien desde aquel momento, desde hace unos 160.000 años en varios sitios de Sudáfrica, con acumulaciones muy destacadas, que en algunos casos fueron monumentales. No siempre estos registros monumentales tienen que ver con el consumo, sino con la acumulación de material por esa tendencia nuestra a querer destacar en el paisaje, ¿verdad?, de la monumentalidad. Pero bueno, desde entonces los moluscos han sido fundamentales para la subsistencia de las poblaciones y para todo tipo de desarrollo derivado en términos culinarios y gastronómicos. Hacia 2016, solo correspondiente a bivalvos, por pesca o agricultura, se producen unos 16 millones de toneladas por año. Todo lo que venimos diciendo ha hecho que, bueno, tenga una relevancia cultural notable, inclusive como bocinas, con un valor simbólico vinculado a la femineidad, a la fertilidad, de una forma
realmente que llama la atención y que, si bien conocí en parte cuando hice la tesis y revisé antecedentes, pueden ver en detalle, porque obviamente estos son pinceladas, podríamos estar semanas hablando de todo esto. Realmente me llamó mucho la atención, ¿no? La diversidad de elementos que hay. Abajo a la derecha es un mosaico de los romanos, de la época romana, ¿verdad? Identificarán varios de estos elementos, en particular la Venus allí abajo. Una de las capas que muchos caracoles tienen, o lapas tienen, es ese nácar tan iridescente, tan particular, que ha llevado bueno, a derivaciones ornamentales y artísticas de todo tipo y color. En todas las culturas que se les ocurra, en forma convergente, existe este uso, ¿verdad? Allá abajo a la izquierda Elvis Presley, con un collar de caracoles, pero realmente además del uso ornamental, el uso como moneda también implicó un valor simbólico impresionante. Actualmente, obviamente, en términos de artesanías, de decoraciones, de manualidades también. Y yendo y volviendo a un rol que tiene que ver con no directamente con lo nuestro, sino con todo el ambiente en el cual vivimos, el rol ecológico de los moluscos es fundamental. Para dar algunos ejemplos, los 80% de los cetáceos con dientes incluyen cefalópodos en su dieta, y para 28 de estos cetáceos, los cefalópodos componen la mayor parte de su alimentación. Si no existieran los cefalópodos, 28 especies menos de delfines con dientes. A nivel de bivalvos, se destacan como filtradores. Biomasas, es decir, cantidades elevadas, llegan a filtrar varias veces al año una laguna, el agua de una laguna. Son bioingenieros, al crecer, como se ve allí en un banco de ostras, generan nuevos hábitats, muy extensos y muy importantes para que otras especies puedan existir, así como en muchos casos para la estabilidad física de ecosistemas costeros. Y también son bioturbadores, oxigenan el sedimento, generando condiciones favorables para otras especies. Almejas de agua dulce en Estados Unidos, miren lo que es, con almejas y sin almejas, una pecera, ¿verdad? En 24 horas, cómo queda el agua. Los moluscos tienen también su lado, como pasa con muchos animales, no tan positivo. Existen muchas especies invasoras, producto de que nosotros las llevamos para arriba y para abajo, generando problemas ecosistémicos y interacciones directas con nosotros negativas. Y también son hospedadores, es decir, intermediarios de parásitos que nos complican. O sea, hay parásitos que precisan de los caracoles para completar su ciclo, y allí eso ocurre. El área de estudio de la tesis es justamente la zona un poco entre Laguna de Garzón y Laguna de Rocha, y pasando la Esmeralda sin llegar a Punta del Diablo, y extendiéndome bastante hacia el mar. Al principio era un poco más escasa, más estrecha, pero en las entrevistas que pude ir haciendo, mucho de lo que está planteado justamente resultó de las entrevistas. Resultó evidente que la pesca que se hacía desde el puerto de La Paloma tenía mucho que ver, y el área se amplió. Esta imagen siempre me interesa, me parece muy interesante, otra visión de Rocha, hecha por Provides, ¿no? Desde otra perspectiva. ¿Qué encontramos hasta el momento? Hecha esa introducción y que muestra pinceladas de la importancia mundial de los moluscos. Unas 325 especies, que ahora ya son 330, porque desde que defendí la tesis hasta ahora ya han aparecido otras, en donde se ve que la mayoría son gasterópodos, caracoles, y la mayoría son marinos, a su vez, ¿verdad? Como se ve ahí porcentajes y el número de especies antes indicadas. Por lo cual, esta charla va a referirse a algunos grupos, muchos van a quedar por fuera, pero espero entusiasmarlos para que sigan
interesados en el tema profundicen, puedan acceder a información en la tesis que está muy detallada para muchos de los elementos que vamos a comentar, y quedo a disposición por cualquier duda, interés, profundizar con cualquier aspecto de los que se comenten ahora. En particular, 43 especies indicadas en este estudio configuran registros particularmente novedosos. La lista completa está en la tesis de todas esas 320 y algo de especies, porque son los primeros para Uruguay o para el área de estudio, especies que muy puntualmente se habían registrado, ¿verdad? Y inclusive para el país, y justamente algunas especies cuya reasignación taxonómica se realiza por primera vez para aquí, para Uruguay. Es decir, hay especies que están bajo otro nombre mencionadas en Uruguay, y hemos visto que corresponden a otras, y lo incluimos aquí en esta tesis. Muchas de estas fotos, como hemos comentado, es decir, justamente son producto de la colaboración de muchísimas personas, en particular Sebastián Serra, Juan Carlos Zaffaroni, Gabriel Paladino, para empezar a nombrar tantas personas que han ayudado en el registro de todas estas especies a lo largo de mucho tiempo. Acá vemos un pantallazo de algunos elementos, ¿no? En donde lo marino, sin duda, se destaca en forma muy importante. La fauna de moluscos terrestres también es fauna costera, no se piensa que todo es marino, ¿no? Hay especies endémicas del Uruguay, especies en peligro también, justamente por ser endémicas, amenazadas. Tenemos especies propias de aquí justamente, sean ambientes de arenales, como en montes indígenas asociados o también bañados, siendo especies terrestres. Y todo esto es de esta área de estudio para que vean, y quizá algunas de ustedes nunca han visto estas especies, pero allí están. En particular, la de abajo a la izquierda mide 2 milímetros y vive en los montes indígenas. También hay especies introducidas, típicas de nuestros jardines, pero inclusive en algunas zonas dunares también, que son de origen europeo, y como pasa con las palomas o los gorriones y tantas otras especies de plantas, por ejemplo, han acompañado a la colonización europea en Sudamérica. Los moluscos de agua dulce también están presentes en las cañadas, lagunas, charcos, tan típicos de toda esta zona costera, ¿verdad? Refiriéndonos a agua dulce, no vamos a profundizar en ellos, pero indicar que tienen un rol fundamental en la alimentación de las aves limnícolas, ¿verdad? O vinculadas a ambientes de agua dulce. Una de las especies de caracoles más emblemáticas, más particulares, es Pomacea, o el caracol manzana, ¿verdad? Que incluye más de una especie en términos genéticos. Muchas veces vemos estas puestas y hay gente que piensa que son huevos de rana. Pues ahí está la prueba, a pesar de que a veces se insiste de que no, de que son huevos de caracol, de este caracol tan particular, que es el alimento casi exclusivo del gavilán caracolero, muy abundante en esta zona de los bañados de Rocha. También existen cucharas o almejas de río, ¿verdad? El término más técnico, uniónida o náyades, presentes en los arroyos y cañadas de la zona. Destacan realmente por un nácar muy particular. Se utilizaban justamente como cucharas. Hay varios registros de Larrañaga y de otros naturalistas de aquella época de su uso en ese sentido. Otras especies con un color muy destacado y bastante inimaginable a veces para lo que es la fauna, que a veces se considera un poco modesta nuestra, ¿no? También, viendo allá las especies marinas, tenemos especies de calamaretes o chipirones. Los chipirones son los pequeños calamares, o sea porque son los de adultos de especies pequeñas o porque son de tamaño pequeño, y también pulpos en esta zona, pero lamentablemente no son especies que, desde cierto punto de vista, lamentablemente, desde otro punto de vista no tanto, que se pesquen aquí. El pulpo que hay
es importado. Y justamente con estas especies se ha hablado mucho recientemente por los descubrimientos que se han hecho en relación a la complejidad en todo sentido, ya se sabía desde el punto de vista del sistema nervioso, pero de los comportamientos, cómo se está redirigiendo las miradas a entender estos animales como animales muy complejos, con un comportamiento muy complejo, en donde ya, en el caso de los pulpos, su consumo empieza a generar dilemas éticos también. Este pulpo que vive en la columna de agua, muy singular, y genera esta ovicápsula, no es un caparazón, la hembra genera esta cápsula para incubar los huevos, que es muy delicada. Hay gente que encuentra esto y dice, pero esto es de verdad, es de plástico, ¿qué es? Esto alguien tiró esto, pues es de carbonato de calcio, y ahí está el nombre científico, se llama nautilus de papel. A veces se confunde con los verdaderos nautilos, que son cefalópodos que tienen un caparazón propio, y son joyitas que aparecen en la costa rochense. Un conjunto de caracoles, una selección de lo que uno puede encontrar en el faro, para mostrar también la diversidad de colores y formas, justamente, en particular de los caracoles, el grupo más diverso. Se destaca en esta zona, y lo hemos planteado como una especie biocultural clave, por todas las redes y los vínculos que genera en términos ecológicos y culturales, al caracol negro, que lleva ese nombre por esa capa tan particular que tiene cubriendo el caparazón, que ese nombre se le dio cuando fue pescado a principios de los 90 aquí, y que es el que fabrica, el que genera estas ovicápsulas, estos huevos tan particulares, tantas veces mal interpretados como huevos de tortuga. Hay que recordar que las tortugas marinas no oviponen en estas latitudes, y allí vemos algunas de las tantas vínculos en términos con nuestra especie o con otras especies que se dan aquí. Para destacar los caracolitos adentro, para el que a veces no cree que son huevos de caracol. Hemos generado, entre otros elementos de educación ambiental, con un grupo el cual estoy muy orgulloso de participar, Costa Más, docentes del CURE, esta ficha que sintetiza muchísima información sobre esta especie, justamente en términos muy accesibles para trabajar en primaria, inclusive en secundaria, y no dudo que más de algún otro docente universitario la va a leer, porque realmente está bien sintetizado, y faltan este tipo de materiales, y es en ese camino el que estamos de generarlos. El caracol fino, una especie que se pescó con un pie tan desarrollado, y que en donde el manto, que acá lo vemos en el borde del pie, cubre el caparazón, y entonces genera cuando está vivo, cuando está desplazándose por el fondo, y genera estos caparazones tan brillantes, tan singulares, que parecen pintados o que tengan barniz, pero no, son de esta forma, y tienen un potencial muy interesante para la pesca artesanal. Otro caracol que hemos juntado 1000 veces, todos quizá, los que hemos ido a la playa, es este caracol, que puede ser llamado caracol de la payana. Justamente se utilizaba para este juego que los más grandes como yo y más conocerán, los más jóvenes quizá no, pero bueno, también le hemos considerado el nombre de caracol de los indios. La mayoría de nuestros moluscos no tienen nombre común, a diferencia de las aves, que, bueno, mucha gente reconoce esas especies, y que en otros casos los especialistas han generado nombres en español, castellano, que permiten una apropiación muy distinta a si fueran nombres en latín. En ese camino estamos, es una de las propuestas de la tesis, y en la tesis hemos empezado con algunos casos. El caracol de los indios, con sus nombres taxonómicos en latín no muy estabilizados todavía, es muy singular por la abundancia que tienen en la costa de Rocha y la costa atlántica en particular, y por encontrarse en distintos puntos de la costa atlántica vinculados a situaciones de asentamiento humano prehispánico, al punto de, aparentemente por intercambio, encontrarse en provincias del centro y norte de Argentina, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, planteando un vínculo de las poblaciones prehispánicas con esta especie
muy, muy destacado, que realmente llama la atención y está sobrecogedor, yo diría. Hemos visto otros registros también en la zona de sierras, en donde otras especies, en este caso con un agujero, como colgante, están presentes en tierra adentro. Perteneciente a esta misma familia tenemos dos especies. A la izquierda una nativa, en realidad hay más de una, pero bastante similares. Esta es otra especie, y a la derecha una especie invasora, muy próxima evolutivamente y ecológicamente, el caracol gris o caracol de las rocas, Estramonita, y a la derecha el caracol asiático o caracol invasor, Rapana venosa. Lo que vemos allí son las ovicápsulas, bien distintas a los huevos de caracol típico del caracol negro. En este caso, cada una de estas bananitas, digamos, viene a ser justamente como si fuera una de las ovicápsulas, pero son fijas, ¿verdad? Como la enorme mayoría de los ovipuestas de los caracoles. Esa ovicápsula tan particular que vimos del caracol negro es única a nivel mundial. Otros caracoles muy típicos de la costa rochense son las olivas, que justamente es un nombre un poco técnico, pero que muestra justamente por el brillo y la forma un poco ovalada, una forma parecida a aceitunas, en donde es de las pocas especies que uno puede encontrar en las playas arenosas, allí con su pie tan evidente, muchas veces consumiendo berberechos como especies carnívoras que son, al igual que los que vimos anteriormente. Otras especies viven mar adentro y solo encontramos en condiciones excepcionales con el animal o sus caparazones. Lo mismo pasa con los caracoles de tapita, que acá que me vine a enterar el uso que artesanas en Cabo Polonio le daban, justamente por esta tapita, que también ustedes vieron que está presente en los caracoles manzana, en esos de agua dulce, se llama opérculo, y es justamente algo que permite que al retirarse el animal dentro del caparazón, lo aísle de determinada forma hasta cierto punto. Al igual que las olivancilarias u olivas, las que vimos anteriormente, este género de caracoles, Buccinanops, o caracol de tapita, mucho más accesible, cuenta con un número importante de especies y tiene roles ecológicos y culturales importantes. Otros elementos que se destacan mucho en la costa rochense, en verano sobre todo, son caracoles que flotan, y una babosita también que flota, de color azul, aparentemente vinculado a, como estrategia antipredación, estos colores, o para un mejor, para llevar mejor lo que son las radiaciones UV también. Aparecen en condiciones extremas de viento y aguas cálidas que se están estudiando, y realmente es algo muy, muy singular e interesante, con adaptaciones muy típicas para vivir exclusivamente en la superficie del agua. Especies con formas que uno a veces no se imagine, las encuentra en forma más a nivel tropical, viven a algunas decenas de metros frente a la costa rochense, son muy, muy procurados a nivel de investigación y de coleccionismo, por obvias razones que ustedes podrán ver. Allí abajo un material colectado en la década del 70, principios de los 70, justamente por Adolfo Pose, que tanto él como su familia aportaron y aportan mucho al conocimiento de los moluscos de la costa rochense. Ahí vemos abajo lo que es un conus, que vamos a ver la relevancia que tiene en términos también biomédicos, y otras especies que carecen de nombre común, pero que, bueno, se destacan por lo que venimos diciendo a nivel estético, ¿no? Ornamental, sin duda. Otras especies con formas que sin duda atraen, aparecen en las costas, sobre todo del Faro, por esa capa tan particular, se les puede denominar, que es natural del animal, la secreta el propio animal, no son algas, se les puede llamar caracoles peludos, este sería un caracol peludo grande y este el chico, este mucho más raro, muy, muy, muy procurado también por ser no solamente lindo, ¿verdad?, sino raro, lo cual lo genera ese atractivo para, a distintos niveles. Lo mismo pasa con estos elementos, que uno dice, ¿esto hay en la costa rochense? Sí, efectivamente. Y bueno, a veces el encontrarlos completos es un gran desafío para quienes los buscan, justamente.
las lapas, los sombreritos chinos de distintas especies, todas convergentes, al igual que pasa con las babosas. Todas tienen este caparazón en forma de sombrerito chino, pero evolutivamente tienen poco o nada que ver, ¿verdad? Es como si un delfín y un atún, por ser alargados, los clasificáramos como mamíferos. En realidad, bueno, es algo que, al igual como decía, las babosas ocurrió muchas veces en la evolución de los gasterópodos, el adquirir este caparazón en forma de sombrerito chino, con o sin un orificio naturalmente existente allí. En particular, esta especie de abajo, Siphonaria lesoni, la lapa pulmonada, una especie que puede respirar justamente oxígeno del aire directamente, no del agua, es una especie que la profesora Elena Piñeiro del Liceo número 1 está utilizando de una forma muy destacada a nivel nacional y, bueno, yo diría mundial, como ejemplo de reproducción que bueno, transmite a sus estudiantes de secundaria. Así que felicitaciones también a Elena por ese trabajo de tomar una especie nativa como modelo para entender la reproducción animal. Babosas de mar, justamente. Todas estas especies de la costa rochense, desde un tamaño así, en el caso de las liebres de mar, que es una especie de babosa de mar, hasta de pocos milímetros, fotos brillantemente tomadas por Sebastián Serra, actual encargado de la colección de moluscos del Museo Nacional de Historia Natural. Otras imágenes de especies abajo de piedras, muchas veces de rocas en marea baja, allí se encuentran, no hay que ir en zonas muy tropicales para encontrarlos, y es una diversidad que recién estamos empezando a conocer gracias a colegas brasileños y argentinos también. Es muy interesante y muy importante la colaboración con colegas de la región, las redes que se generan. Ya entrando en algunos de los grupos de bivalvos, acá vamos a ver dos elementos que ustedes han visto muchas veces. Esas almejas más grandes, más típicas, en donde a veces se encuentran con las dos bolas, sobre todo la almeja rosada, esta especie tan típica, tan particular, ¿verdad? Pero que todo este conjunto lo podemos encontrar en la playa de la Aguada, por ejemplo, en tantas otras zonas. Navajas también se encuentran, pero estas tres almejas, todas comestibles, son muy singulares de la playa submarina, ¿verdad? Y de allá de la playa emergida, la muy repetida y conocida almeja amarilla, pero que muchas veces no conocen algunas personas, era un poco más abundante, ahora no tanto por distintas razones en la zona de la Aguada, Costa Azul, pero donde sus principales bancos y extracción, muy bien desarrollada en los últimos tiempos, se realiza en la zona de Palmares de la Coronilla, Barra del Chuy, ese sector de playa. Abajo tenemos una especie más abundante por el tipo de playas donde habita, un poco menos selectiva que las playas de arena fina de la almeja amarilla. El berberecho lo encontramos ya en otras playas, aunque también por los problemas que están habiendo ambientales en las playas, en algunos lugares ya no son tan abundantes como antes. Una típica comida de verano, el cual tenemos que hacer con cuidado para no sacar en abundancia, y sobre todo vinculado a las floraciones algales nocivas que a veces se dan y que hay que estar atento a las indicaciones de DINARA, porque, bueno, una cantidad de microalgas presentes en el agua, a veces en condiciones excepcionales, son filtradas por estos animales y son concentradas, y que no debemos comer en algunos momentos cuando se dan esas situaciones. ¿Hay ostras en la costa rochense? Sí, hay ostras, no hay los bancos que hay en otros lugares, los hubieron hace miles de años, uno encuentra en la orilla muchos fósiles, y le diré que la mayoría de las almejas que están presentes en el faro son fósiles, tienen miles de años, por distintas razones entendemos que así es. Obviamente los mejillones no tanto, que son más frágiles y se van deteriorando, pero muchas de las almejas que están ahí tienen distintos miles de años. Eso es algo que uno a veces no se imagina, piensa que los fósiles son los huesos del gliptodonte o tiene que estar en una barranca para ser fósiles, pero la historia que vamos a ver de la costa rochense así lo indica. Arriba a la izquierda, ostras que efectivamente son extraídas de los fondos frente a Rocha, y en una pesquería diversificada, bien llevada, en términos que vamos a comentar, es posible su extracción. Las vieiras,
tan típicas de otros lugares, están presentes en forma muy moderada, no como en otros bancos de la costa patagónica, por ejemplo, pero su particular forma sin duda es muy atractiva, valor ornamental, y que ha sido objeto de justamente de ilustrar las tapas de 2 libros que destaco mucho: El borde del mar, el número 2, que está online, por suerte, al igual que toda la colección Nuestra Tierra, y el libro de Daniel Forcelli, que junto con Tito Naroski, con la colaboración de Juan Carlos Zaffaroni, es el libro más actualizado, en este último caso, de los moluscos de Uruguay, bien ilustrado, pero recordando que tiene montones de especies que son de aguas profundas, con lo cual estamos trabajando en hacer guías que incluyan especialmente las especies costeras, de verdad, o de este determinado subset de especies para ir pudiendo acercarse de otra forma. Entiendo que el de la izquierda todavía tiene vigencia en algunos aspectos. Es realmente interesante desde el punto de vista histórico muchas de las cosas que plantea, y en algunos casos con vigencia. Todas estas especies fueron clasificadas, esas 325 especies, en 90 subcategorías de valores, incluyendo el valor intrínseco, todos esos valores biológicos, ecológicos y los valores culturales. Dentro de los valores culturales es donde hice la mayor cantidad de subdivisiones para poder explicitar todos los valores, que es un camino justamente que va a la patrimonialización por lo menos de un número importante de estas especies, en donde, bueno, el mejillón sin duda se destaca, y ya lo vimos, el caracol negro, pero bueno, muchas de estas especies con valores muy variados y muy interesantes, de los cuales vamos a ver solo algunos pocos para tener idea de la magnitud y despertar el interés sobre el tema. Comentamos la importancia de los bivalvos como bioingenieros, ¿verdad? Si una roca no tuviera mejillones, habría 3 o 4 especies. Con mejillones hay casi 150 especies de organismos viviendo en esas rocas. Se destaca el mejillón azul, ¿verdad? El típico comestible de la zona de Punta del Este, pero también de acá de La Paloma. Una especie bastante más pequeña, el mejillón rojo, que es el que vive más en la orilla, ¿verdad? Y también la cholga, ya este mejillón más grandote, perna perna. El valor ecológico, biológico ecológico, en términos generales, para otras especies, no para nosotros, directamente está, por ejemplo, en el rol trófico como alimento para otros animales, ¿verdad? Ya vimos algunas aves, pero ni que hablar, peces, tortugas, de interés pesquero para el turismo, se alimentan de moluscos. Un caso particular, considerando el interés que hay también en los observadores de aves en relación al vínculo con la biodiversidad, como el ostrero, allí alimentándose de moluscos varados. Distintas imágenes al respecto que ilustran esa relación. También con los chorlos, que uno los ve corriendo en las playas arenosas, uno dice, bueno, ¿qué están haciendo? Comiendo, entre otras cosas, berberechos y almeja amarilla. Se ha visto que son un componente muy importante en ese sentido. Para nosotros, muchos moluscos tienen una importancia en todos esos sentidos de la pesca, ¿no? A nivel de subsistencia, como pescaría recreacional, ¿verdad? Y ya de otros niveles a nivel artesanal, industrial, pero también con un potencial en términos de acuicultura y helicicultura, el cultivo de caracoles de tierra. Entendemos que todo esto tiene un valor muy importante para lo que es la soberanía alimentaria, para poder decidir sobre qué es lo que comemos, y sin duda en relación a nivel gastronómico. Todas estas especies son de interés en ese sentido. No estamos hablando de cantidades gigantescas, es para hacer extracciones acotadas, con puesta en valor a nivel local, no para exportar toneladas y toneladas, porque eso no está bueno en muchos sentidos que así sea, y que están discutidos sobradamente en la tesis. Algunos aspectos algunas especies que pueden desarrollarse cierta acuicultura. Sin duda, aunque estaba mucho más presente antes, ahora ha disminuido. Tiene todo que ver el consumo de moluscos con el verano, con muchos recuerdos del verano. También a nivel de arte y artesanía, 70 especies están presentes en una cantidad de aspectos artísticos y de artesanías. Todas las que están negros están presentes en
la costa rochense, ¿verdad? O vinculadas a la costa rochense. Mucho más de lo que uno se imagina, y la idea es visibilizar todo esto. Artesanías de muy variada elaboración, lamentablemente a veces estigmatizadas, como el ratoncito, no sé qué, que realmente tienen un valor interesante, y sobre todo, en el caso de mucha gente que viene, es el vínculo que tiene y el recuerdo que se lleva a miles de personas que vienen de Argentina, de las provincias del interior, y que tienen que ver con ese vínculo con el mar, con los recuerdos que hay que valorar. A nivel artístico, de artistas locales, de arte popular, de este elemento, que puede ser considerado una obra de arte desde cierto punto de vista, hecho por el primer farero de La Paloma, ¿verdad? Pini, y bueno, obras hechas por Lucho, y obras más recientes, algunas con proyección internacional, como las de Olga Olivera. A nivel ornamental, uno ha visto, o no tiene en la casa a veces algunos de estos elementos, en estos términos. Se destaca también a nivel el uso como elementos ornamentales en el exterior de las casas, algo que a veces uno no repara, que no es tan común en otras zonas. Esta casa en particular de Paloma Vieja tiene más de 4.000 valvas de almeja rosada en su fachada. Algo que todos hemos hecho, de ir al faro junto a caracoles, es la actividad típica a nivel turística, que no está necesariamente en los folletos como actividad turística. Sí están las ballenas, que está buenísimo, pero está bueno reivindicar en este sentido una cantidad de aspectos recreativos que tienen que ver con los moluscos. Y como todo se va entrelazando, obviamente, esta clasificación trata de discretizar algo que va en conjunto a lo largo de la historia, se proyecta hacia el futuro. Destacar que justamente el Faro de la Paloma es un punto clásico de recolección de conchillas por distintas formas y de distintas formas y por distintas personas, y que es algo único a nivel nacional. No existe en la costa rochense, y les diré regional, tanta acumulación de conchillas en esa zona, ¿verdad? Se juntan por distintas formas, realmente es algo muy más destacado, para nosotros algo muy usual, pero cuando uno lo ve en perspectiva no es tan usual. Y hay un elemento, las farolas o farolitas, estas pequeñas y blancas, que se destacan por su rareza, por su atractivo estético y por esa combinación, ¿verdad?, de forma, color, que junto con lo otro le da un valor simbólico interesante, ¿verdad? Hay mucha gente que insiste que está vinculada a la niñez, actividades familiares, de ir a buscar farolas al faro, justamente en donde, bueno, se conjuga el faro, la forma y esa actividad de verano. Y de hecho se trata de una especie del cual sabemos muy poco, de la cual aparentemente hay cada vez menos, quizá vinculada a contaminación, por el desarrollo de la paloma, y es algo que tenemos que investigar. Están presentes en logotipos y otras iniciativas gráficas toda esta fauna de moluscos que venimos diciendo, a veces en forma abstracta, ¿verdad?, como algunos de los elementos que estamos viendo. Confieso que el vino amianti fue idea mía, que ya va por su cuarta edición, para poner en valor esta especie local. Y vemos lo que es el logo del municipio de La Paloma, habiendo consultado quién lo hizo, sin influenciarlo, me dijo específicamente que tenía que ver con, ahora en sus dos versiones, la versión más actualizada, con los caracoles como símbolo vinculado a la naturaleza de La Paloma. En la toponimia, ahí está el arroyo de las Conchas, que tenemos que saber por qué, no hemos podido descifrar de todo, hay varias hipótesis, y muchos aspectos que tienen que ver con ciencia, tecnología y educación, que se han desarrollado históricamente acá. Mucho de lo que sabemos de cómo fue la costa de Rocha es en base a dataciones de carbono 14 hechas con los moluscos, sitios arqueológicos súper destacados a nivel regional, que tiene que ver con los moluscos mostrando cambios en las corrientes o la posible tropicalización también. A nivel educativo, destacar el valor impresionante, pionero del trabajo de Carmen Franco de Pimienta, como primera maestra que utilizó los moluscos y generó una colección, intercambió con investigadores y coleccionistas de Montevideo en una paloma de 1920, 1930, totalmente inimaginable,
lo que sería en aquel momento este lugar, y sin embargo con un tesón, una capacidad muy, muy importante, esta persona, esta maestra, generó un interés. Se recuerda que el primer presidente que visitó Rocha, si no me equivoco, Baltasar Brum, justamente Carmen Franco de Pimienta, según nos cuenta distintos testimonios, de Néstor Sabatino, de Varese, le regaló una canasta con caracoles de esta zona. A nivel de arqueoindicador, está este trabajo que hemos podido realizar en el marco de la tesis, el rol de los moluscos en las poblaciones prehispánicas del Uruguay. El entender lo que pasaba acá nos llevó a tratar de entenderlo a nivel nacional. Y era lo que yo les decía, estas muchas costas a lo largo de los miles de años que tuvo Rocha, nos muestra cómo muchas de estas conchillas son arrojadas de antiguas playas que están en los fondos marinos. Muchos de estos caracoles tan bonitos, además, tienen interés por los compuestos que pueden tener, de interés médico. Ya del berberecho, el profesor Bertulo hace muchos años había extraído una sustancia antimicrobiana. No les voy a detallar, pero hay una literatura enorme a nivel mundial de los venenos que tienen algunos caracoles, otros compuestos antiinflamatorios, antibacterianos, cancerígenos que tienen los moluscos. Es realmente impresionante. Y ni que hablar también la capacidad, las características del caparazón utilizado para el desarrollo de materiales, o inclusive la rádula. La rádula es, en el caso de los quitones, está mineralizada y tiene unas características que la generan como el material orgánico más resistente, más que la seda de las arañas, y todo esto son elementos que podrían explorarse con las capacidades tan destacadas que hay a nivel científico-tecnológicos en Uruguay. Para terminar, la tesis, insistirles que tiene una serie de recomendaciones y obviamente relata propuestas y acciones ya en curso que tienen que ver con el trabajo transdisciplinario, es decir, en conjunto, con toda la población, no desde el punto de vista solo de especialistas o de científicos. Porque, bueno, uno de los aspectos más sobrecogedores es los problemas de conservación que tienen los moluscos. Los moluscos son el grupo de organismos con más extinciones registradas a nivel mundial, principalmente por destrucción de hábitat y especies invasoras. Hay más moluscos extintos que vertebrados extintos. Por eso hay todo un eje de trabajo en relación al análisis y mitigación de las amenazas actuales y potenciales. Hay todo un eje de educación ambiental patrimonial, que tiene todo que ver con la conservación, obviamente. Un eje de ciencia ciudadana, ¿verdad? De la importancia de personas que justamente no son pagas o profesionalmente no se dedican a esto, pero tienen todo que ver a nivel de aportar. Esto no empieza ni termina ni se puede hacer solo con investigadores, se precisa de toda la población. Una cantidad de recomendaciones en relación a las buenas prácticas que tiene que haber y a un enfoque local para la pesca, cosa que no ha pasado en el pasado y que esperemos no pase en el futuro en relación a extracciones un poco no, con un impacto ecológico y hasta poblacional en las especies totalmente indeseado. Un aspecto de gastronomía y enología que justamente sirve desde el punto de vista de muchos aspectos para vincularnos con todos estos elementos. Y finalmente, una propuesta que vincula todos estos elementos que considero patrimoniales con las artes visuales. Con un grupo de personas estamos interesados en proponer que se generen esculturas de escala monumental, de varios metros, con especies típicas, inspirados en elementos que ya existen, tanto en Uruguay y en otras partes del mundo, que en forma conjugada ayudan a todos estos elementos que estamos viendo allí. Atractivo turístico, ¿verdad? Un encuentro permanente, una construcción conjunta, una colección dentro del territorio. Imagínense tener esculturas acá que digan, ¿conocés Palmares de la Coronilla? Fíjate que está la escultura de la almeja amarilla allí, o la esmeralda con el berberecho. En la Esmeralda tenemos una calle que se llama Los Berberechos, y registro que en la zona de la Esmeralda,
poblaciones prehispánicas estuvieron yendo a comer berberechos durante al menos 22 siglos. Los dejo para que reflexionen lo que significa 22 siglos en la historia de la civilización occidental. En definitiva, estos elementos, estas esculturas, representando especies tan típicas como las que acabamos de mencionar, entendemos que ponen en valor este patrimonio costero, una visión muy integral, entrelazando todos esos aspectos. Para terminar, y en consonancia con el espíritu justamente del ciclo de charlas, quería terminar con esta reflexión que me pareció muy interesante, para entender que patrimonio es algo vivo, que se está construyendo continuamente, no es lo del pasado, y dice así: el patrimonio sirve esencialmente para que los seres humanos tengan un cierto sentido de la continuidad, que entiendan que no acaban en sí mismos, que continúan en todos y en cada uno de los demás con quienes conviven, y que antes que ellos hubo otros que les precedieron y que después habrá otros que les van a suceder. En este sentido, el patrimonio ya no es solamente el pasado de ese grupo humano que tal grupo reclama como propio. También es el futuro también se hereda. Quedamos por acá. Muchísimas gracias. Impecable todo. Muchísimas gracias. Espero que estar bien de tiempo. Había mucho para comentar, mucho para compartir. Y además sos un apasionado del tema, lo sé desde hace más de 20 años, creo que nos conocemos ya a esta altura, y siempre con pasión, que es algo que te caracteriza y que siempre creo que es muy bueno en todas las actividades de la vida. Prendo esta luz porque está la oscuridad. Sin duda, tal cual. Sin duda que es una pasión, y por suerte heredada de mis padres, y siempre alimentada por mucha gente amiga, colegas, aquí en el CURE, y bueno, muchos de los que están presentes, así que muchísimas gracias a todos, y bueno, difundan la charla y a seguir, hay mucho para hacer. Ahí justamente Martín les dejó que para los que no tienen la tesis, que está profusamente ilustrada. Uno dice tesis y uno dice, uy, qué bodó, qué esto, qué aburrido, pero por suerte hemos tratado de, justamente como parte del proceso, de ya ir poniendo en valor, difundiendo todo esto a través de fotografías. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Fabricio, la tesis, el enlace lo colgamos en el video de YouTube, también en la descripción, si te parece. Perfecto, sí, cómo no. Que esté disponible para quien quiera. Sí. Es una cosa que me faltó comentar, es que la tesis, dentro de ese link, hay un archivo Google Earth que permite justamente a través de Google Earth acceder a 190 aspectos del área de estudio, en donde uno cliquea, se despliegan unas fotos y un texto de mucho de lo que vimos, como otra forma de acercarse, ¿verdad? La tesis tiene índices, tiene resúmenes, no se asusten por el tamaño de la tesis, ya que hay formas de ir accediendo, y si esto me interesa voy a tal tema, ¿no? Así que eso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos bien de tiempo, si hay alguna pregunta en particular. Buenísimo, Mariela, sí, para compartir sin duda. Y si quieren utilizar imágenes para alguna clase, ustedes me comentan, y caso a caso vamos viendo su uso sin duda, porque en muchos casos no son fotos que, verdad, que sean mías, pero bueno, la idea es que se aproveche, que se utilice, y quedo a disposición, porque a veces hay instancias en donde se pueden dar partes de estas charlas en distintos lugares, y es algo que a mí me interesa, me parece muy, muy importante difundir todo esto, así que quedo a disposición también. Bueno, si no hay preguntas, igual queda el contacto de Fabricio, quedan los correos electrónicos en la vuelta, y bueno, muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias. A ustedes. Ahí preguntan cuál es el canal de YouTube, quizás está bueno ya ponerlo. Comparto el link. Notable. Cerramos la grabación y que me den un segundo y comparto el link. Y bueno, muchas gracias, y a nos ustedes. seguimos encontrando en estos eventos. Y estén atentos, porque el martes que viene probablemente hagamos esa charla sobre pesca a cargo de Graciela Fabiano.
y bueno, a seguir intercambiando. Tiene es fácil acceder a mi contacto, por Facebook, en fin, por distintos caminos. ¿Bien? Gracias.